¿Cómo estás? Pero ya como que tiene resultados para mostrar, es más fácil enganchar a páginas. Muy buenos días para todos. En 2 minuticos estaremos dando inicio. Están llegando las personas para la reunión. Ya estamos con Ricardo Ayala de la Cámara de Comercio de Bogotá. En 2 minutos estaremos iniciando. Hola Angelita, buenos días. Muchas gracias. Oscar, qué bueno estar aquí contigo. Buenos días. Bienvenidos todos. Hola, buenos días Angelita, Oscar. Querida Ricardo Patti, Ayala muy también. buenos Hola días. Richard. ¿Cómo van? Muy bien, Patti. Buenos días Bueno. para todos. Me alegra saludarlos. Bueno, yo creo que listos. Ricardo, buenos días. Luis, todos pueden tener manejo propio de micrófono. Ah, listo, ya estamos. Buenos Ricardo, días a todos. Buenos días. ¿cómo has estado, Ricardo? Pues muy bien, corriendo, no se imaginan corriendo con este proceso. Siempre es así, los días de inicio de las etapas son de unas carreras impresionantes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Estamos acá con varios de los afiliados a Colab que están interesados en el proceso de la compra de vacunas y estamos también con varios de nuestros compañeros del Comité de Gremios de Turismo de Bogotá. Está Óscar Andrés Rátiva de ANATO, María Patricia Guzmán de Cotelco Bogotá. A todos ellos bienvenidos y como te conté, tengo varios de nuestros afiliados también de hotelería, de agencias y de parques. Listo, vale, entonces a todos un saludo, especialmente a Patricia de Cotelco, un inmenso abrazo a todos y entonces, pues, si quieren les comparto pantalla. Sí, creo que estás habilitado. Luis, porfa, miremos. Y a todos, pues como les habían comentado en el chat, la idea es que conozcamos de primera mano cómo es el proceso que la Cámara de Comercio de Bogotá viene trabajando para la compra de vacunas de los privados y ayudar en todo este proceso de reactivación. Creo que es una buena noticia. Creo que se aprendió un poco de la primera fase que se trabajó a través de Andy. Acá se han unido varias de las cámaras de comercio del país, así que va a ser un proceso nacional. Y bueno, yo le dejo el micrófono al experto. Ricardo, de nuevo, muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar en esta reunión y Ángela especialmente un saludo por el interés. Entonces voy a hacerles una presentación sobre lo que ha sido la iniciativa, lo que es la iniciativa de vacunación por la reactivación, que tiene el propósito de facilitarle a los empresarios el poder vacunar a los trabajadores directos o indirectos, a los colaboradores directos o indirectos, y en el marco de la resolución 840 que se expidió el 22 de junio, pueden también vacunar a los familiares una vez se han vacunado las personas que tienen vinculación laboral directa o indirecta. Esta presentación la hicimos el sábado, teníamos 14,000
458 empresas. Hoy estamos hablando de 15.549 empresas que ya se han, que se han vinculado, que han manifestado interés de participar en la iniciativa. Como era el propósito, una de las cosas importantísimas es una altísima participación de la microempresa, de las pequeñas y de las medianas empresas, lo cual es muy positivo porque ese fue el propósito que hicimos al montar esta iniciativa, era cómo le facilitábamos la participación a los empresarios en este proceso. Hay un tema que es importantísimo. Cuando se inició el proceso de participación del sector privado en la vacunación, el gobierno expidió la resolución 507. En el marco de esa resolución 507 que expidió el gobierno, una de las características importantes era que el sector privado tenía que hacer la negociación de las vacunas, adquirir las vacunas, traer las vacunas, y eso significaba que tenía que hacer una negociación con las farmacéuticas. Ahí identificamos dos cosas importantes. Un primer punto era que para hacer eso, pues se necesitaba para hacer eso se necesitaba... Perdón un segundo, Ricardo. Voy a pedirles a todos que desactivemos los micrófonos para no interrumpir la conferencia. Muchas gracias. Discúlpame, Ricardo. Estoy en una reunión, ya te contesto, estoy haciendo una presentación. Listo. Entonces, uno de los temas importantes que nosotros identificamos era que era muy difícil para una empresa y para el sector privado pues adquirir las vacunas, porque las farmacéuticas habían tomado la decisión de negociar con los gobiernos, y además para eso se necesitaba que en la autorización especial de emergencia en el ASUE estuviera el importador incluido por el titular del ASUE, y eso no se había realizado de ninguna manera. Entonces, en ese proceso también identificamos que era necesario consolidar una demanda, porque para poder hablar de más de 1 millón hacia arriba de vacunas, pues había que identificar quiénes estaban interesados digamos, en adquirir las demandas. Por eso, la Cámara de Comercio estructuró un modelo orientado a liderar la articulación, a gestionar, a hacer el seguimiento y el control del modelo. Hoy están participando junto con la Cámara de Comercio, 42 cámaras de comercio del país, están moviendo la iniciativa para promover la participación de las empresas. A raíz de digamos, de esas dificultades, el gobierno nacional le ofreció al sector privado 2.5 millones de dosis de vacunas. Con el Consejo Gremial y la ANDI lideró el proceso, y entonces ahí se abrió una ventana alternativa para poder tener acceso a las vacunas, que se caracteriza porque el gobierno trae las vacunas y a través de un mecanismo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres se puede tener acceso a las vacunas, pero se necesitaba tener un marco legal para hacer viable eso. Entonces el gobierno expidió la resolución 840. En esa resolución 840, el gobierno nacional incorporó como uno de los elementos de esa resolución el establecer reglamentar la forma como se puede tener adquisición tener acceso a las vacunas a través de lo que se llama las alianzas estratégicas prioritarias. Y eso lo hizo reglamentando el artículo 2 de la Ley 2064 del 2020. Entonces, ahí se abrió la posibilidad para que el sector privado, con el gobierno, a través de alianzas estratégicas prioritarias, tenga acceso a las vacunas, y en ese contexto se hizo el acceso para los 2.5 millones de dosis de vacunas de la ANDI. La Cámara de Comercio gestionó con el gobierno, y entonces, con un convenio, para tener acceso a 1 millón de dosis de vacunas. Entonces, en ese 1 millón de dosis de vacunas, el gobierno trae las vacunas y las entregará a la Cámara de Comercio para hacer este proceso en el que estamos. Un tema muy importante es que las vacunas que se traen son Sinovac, y Sinovac porque es la única farmacéutica que ha incluido en el ASUE
a alguien para importar, y en este caso a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Y entonces, esa es la vacuna que se hace. El otro tema importante que identificamos era que era necesario pues estructurar un sistema de contar con un operador logístico que nos permita pues la recepción de las vacunas, el almacenamiento, la preparación y la distribución de las vacunas a los prestadores de salud, que tienen que ser empresas autorizadas para prestar el servicio de salud de vacunación, mural o intramural. Montamos una plataforma de tecnología porque nos pareció súper importante tener la posibilidad de hacerlo de manera más fácil y sobre todo permitirle al empresario que pudiera tener los mecanismos que le pudieran, para hacerle seguimiento al proceso. ¿Por qué? Porque el empresario está haciendo unos aportes para la adquisición de unas vacunas, está registrando a unos trabajadores, esos trabajadores se tienen que agendar y pues necesitamos tener ese sistema de agendamiento que conecte a la empresa con el prestador de salud para poder hacer el agendamiento, y eso implica también que necesitamos pues tener esos prestadores de servicios que amplíen los puntos de vacunación, porque uno de los temas importantísimos es que en este proceso toda la infraestructura que utilice el sector privado es una infraestructura adicional. Es adicional a lo que se tiene en el Plan Nacional de Vacunación. No se pueden usar los mismos puntos de vacunación, sino es necesario montar una infraestructura adicional para la vacunación de las personas. ¿A quién se va a vacunar? Se tiene que vacunar de acuerdo con la resolución a todas las personas que la empresa tenga con vinculación laboral, a las personas naturales que estén en Colombia, que habiten en territorio nacional y que tengan vínculo laboral o contractual directo para la realización de las actividades que le permitan el desarrollo de su objeto social. Eso significa que se pueden vacunar las personas que tienen contrato directo o indirecto, por ejemplo, a término fijo, a término indefinido, pero también los que trabajan por outsourcing en la empresa, por ejemplo, cafetería, seguridad, logística, tecnología, los call centers que generalmente trabajan bajo ese esquema. Y una vez se encuentran vacunadas las personas con las que tienen un vínculo laboral o contractual vigente, podrán vacunar a los familiares de estas siempre y cuando habiten en el territorio nacional. Entonces es muy importante porque en la resolución 840 se amplió la posibilidad de incluir a los familiares que no estaba contemplada en la resolución 540. Y hay eso surgió de la necesidad porque pues las personas vienen con su círculo familiar cercano y muchas veces el trabajador en el círculo familiar cercano, pues esas personas no estaban vacunadas. ¿Quiénes se vacunan? Pues las personas que están en el marco de las autorizaciones mayores de 18 años, y en el caso del sector privado se pueden vacunar dependiendo de la priorización que haga el sector privado. Me explico. Una empresa dice, yo voy a vacunar a las personas que que todavía ni están en el Plan Nacional de Vacunación, se van a vacunar por allá dentro de un montón de tiempo, y entonces las vacuno. Puedo vacunar desde el de 18 hasta las personas que requiere vacunar. Eso es muy importante porque lo que permite es acelerar la vacunación y acelerar la inmunización de las personas. El otro aspecto importante de este modelo que estructuramos para la vacunación es el de considerar que necesitamos tener una cobertura de riesgo, y eso significa que hay una cobertura de riesgo que tiene la propia, que debe tener el operador logístico con sus coberturas de aseguramiento, como los prestadores de servicios, pero también en este esquema hay una estructura de riesgos que está orientada a cubrir pues, los riesgos asociados a todos los componentes de este proceso. Vamos a tener también una auditoría que nos va a garantizar pues, que todo el proceso se realiza como se debe realizar. Acuérdense que aquí tenemos que mantener la cadena de frío, igualmente que la prestación y la aplicación de las vacunas tiene todos unos parámetros para realizarse. Vamos a tener una fiducia, la Cámara de Comercio
creó un acuerdo en el cual Fiducoldes va a ser el canal, el mecanismo fiduciario para recaudar los recursos y para gestionar los contratos derivados y realizar los pagos relacionados. Entonces, a través de la fiducia se contratan a los operadores que participan en el proceso. Y como les decía, con el gobierno, pues en la Alianza Estratégica para la Importación de las Vacunas, y con las empresas, pues los empresarios hacen el aporte de los recursos para la vacunación de sus empleados. Un tema importantísimo es que es gratuito, no se le puede cobrar a las personas. Lo igual también que se me olvidó mencionar en el caso de las personas a vacunar, a las personas no se les puede obligar a vacunarse ni se les puede excluir de la vacunación. Lo más importante es pues que la gente entienda que la vacunación es un proceso que es fundamental y necesario para que tenga sostenibilidad el proceso de reactivación de la economía. Y otro punto que quisiera destacar es que cuando uno habla con las personas que están vinculadas a todo el tema de salud, pues finalmente la mejor vacuna es la que le ponen a las personas, porque la función de una vacuna es aumentar la capacidad del organismo de crear anticuerpos para, digamos, enfrentar la posibilidad de que, del COVID y que no tenga que ir a una unidad de cuidado intensivo o que tenga un desenlace fatal. La otra cosa muy importante de las empresas es que es definir las personas naturales que tengan, como les decía, el vínculo laboral o contractual. ¿Y eso qué implica? Pues la empresa lo que tiene que hacer es identificar quiénes son las personas que se pueden, que se van a vacunar, quiénes ya se vacunaron para y no está muy incluirlos, bueno. quiénes son las personas que si tienen, digamos, problemas de que han tenido COVID, por ejemplo, no se pueden vacunar. Son personas que se vacunan por allá después de 90 días. Incluso se ha venido diciendo que si a una persona la vacunaron ya la primera vez y después tuvo COVID, pues que no va a tener la necesidad de más aplicaciones. Y otra cosa muy importante es que el empresario va a tener la posibilidad de coordinar y monitorear el agendamiento y vacunación de sus empleados. En el momento en que la empresa, digamos, ya inicia la etapa de obtención de las vacunas, el último paso es cargar a la base de datos con la información de cada uno de sus empleados. Y después con su departamento de recursos humanos o la persona encargada de la empresa va a poder en la plataforma agendar a los trabajadores de acuerdo con la disponibilidad de las empresas prestadoras de salud. Coordinar y monitorear el agendamiento y vacunación de los empleados, y en algunos casos se aplica disponer de infraestructura y logística. Por ejemplo, nosotros en el caso del programa en el que estamos participando con la ANDI, incluimos a los trabajadores de la Cámara, a los colaboradores, y entonces el viernes, el sábado y el próximo lunes se hace una jornada de vacunación en las instalaciones de la sede de Salitre. Una empresa puede, digamos, en algún momento que tenga un número de trabajadores, puede, digamos, también se puede coordinar eso. ¿Cuál es el proceso de vacunación? El proceso de vacunación fundamentalmente parte de radicar la intención de participar. Esa intención de participar es la que están todavía haciendo muchas empresas, en donde ingresan, colocan el NID de la empresa, colocan el nombre de la empresa y colocan el número de personas a vacunar y colocan unos datos. Y ese es registrar la intención de participar. Es como cuando uno dice voy a participar en un viaje y entonces uno reserva unos cupos. Y eso es lo que permite consolidar demanda. Consolidar demanda porque nos permite identificar cuántas empresas y cuánto es ese volumen de demanda. El precio que se ha confirmado para el proceso, que incluye todo, absolutamente todo, es de 236.896 por persona, por empleado, en donde está los biológicos, la logística, la aplicación, la fiducia, la plataforma, el aseguramiento, la auditoría, es decir, todo el proceso. ¿Qué hace la empresa después de manifestar el interés y vincular la empresa? Pues a partir de las 2 de la tarde de hoy
se inicia el proceso en el cual se pasa a la obtención de las vacunas. Entonces, ese proceso tiene varias partes, es la autenticación del representante legal, porque es la persona que va a hacer la autorización en la página de los documentos y de la entrega del mandato para poder hacer las gestiones con la fiducia. Va a pasar a hacer el aporte a las vacunas y cargará la información de las personas bajo el esquema de primero en tiempo, primero en derecho. Eso nos va a permitir consolidar los recursos en la meta de recaudo que tenemos de llegar al 1.000.000 de dosis, pasarle al gobierno nacional los recursos, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el aporte, pasarle a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos el aporte, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos pues hará los trámites respectivos con Sinovac, cuando lleguen las vacunas, recibir las vacunas y determinar, digamos, cómo va a ser esa distribución logística. Están participando las cámaras, les decía, 42 cámaras de comercio y de muchas ciudades del país, pues han venido vinculándose las empresas. Cuando pasemos a la fase de agendamiento, entonces como en la primera fase se cargó las personas a vacunar, entonces en esa fase de agendamiento en la empresa se descargan los documentos que corresponden. Uno de ellos que es fundamental, es el tema del consentimiento informado, que los trabajadores tienen que tener ese consentimiento informado diligenciado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que en el momento en que se haga el agendamiento y llegue a la vacunación, pues se pueda hacer la vacunación de manera expedita y rápida y que no suceda las congestiones, las colas y la gente llenando el consentimiento informado, lo cual retrasa el proceso, sino que la gente llegue o los colaboradores lleguen a los puntos de vacunación con el consentimiento informado diligenciado, que la empresa puede hacer el preagendamiento, la empresa puede agendar a sus trabajadores de acuerdo con los puntos de vacunación y después posteriormente a la primera dosis, pues ya el agendamiento es automático, la información será recibida por vía email, por SMS, con la fecha, la hora, el punto de vacunación elegido. Y ya con respecto a todo el tema de la vacunación, entonces se hará esa distribución y registro de las vacunas a los puntos. En cada punto se hará la autenticación de la persona a vacunar, entregará la firma del consentimiento informado. Vamos a tener una red de vacunación en Bogotá y a nivel nacional. En Bogotá vamos a tener un centro grande en Corferias con más de 120 puntos y estamos para montar también con Movistar Arena, otro punto grande, y también hay opciones, como les decía, dependiendo de la empresa o en la sede de la Cámara miraremos dependiendo, digamos, de los operadores. Habrá la información de la vacuna aplicada, eso es un tema que es importantísimo, hay que subir esa información al sistema del Ministerio de Salud y la persona cuando recibe su primera dosis, recibe su carnet físico con la aplicación de la primera dosis, cuando ya tiene las 2 dosis, finalmente recibirá su carnet ya con las 2 dosis y también va a recibir una certificación digital de la vacunación. Y ya todo el otro proceso es el del cargue de esa información a la plataforma del Ministerio de Salud, que es AlpaiWeb, en donde está toda la información de las personas que se vacunaron, de los biológicos que se usaron, es decir, toda la información que diligencia también la persona, el que se va a vacunar y que es requisito entregarle al gobierno, y el empresario va a poder consultar cómo ha sido el proceso de vacunación, cómo está siendo el proceso de vacunación de sus empleados, y también habrá campañas de refuerzo pues para que la gente asista puntualmente, cumpla, digamos, con todo el tema. En nuestro cronograma, hoy a las 2 de la tarde, iniciamos el proceso de pago y de recaudo. Eso significa que aquí vamos a hacer un ajuste, lo vamos a tener hasta el domingo 11, el proceso de recaudo, y eso quiere decir que las personas que hicieron su manifestación de interés
pues van a hacer de una vez ese proceso de recaudo, y quien no haya hecho su manifestación de interés también va a poder ingresar de una vez a hacer, digamos, el proceso de manera directa a partir de las 2 de la tarde. Después pasará, cuando consolidemos los recursos, consolidemos la demanda, pasaremos a hacer la orden de compra a la unidad de gestión de riesgos, el proceso que tiene que darse con ellos para la traída de las vacunas. Después vendrá el tema de la recepción de las vacunas, el agendamiento y posteriormente el inicio de la vacunación. Y aquí estamos pues en los términos del cronograma que tenemos, en el cual de pronto se puede tener unos días adicionales dependiendo de la llegada de las vacunas, y hemos recibido propuestas de múltiples empresas, tanto para el tema de la operación logística, el agendamiento, la aplicación de las vacunas, los seguros, y para el tema de todo lo que tiene que ver con la auditoría. Eso era lo que les quería compartir, y entonces pues escuchar también sus preguntas, hacer el esfuerzo digamos, de darle solución a las preguntas y pues aclararles y orientarles y agradecerles mucho digamos, el que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Ricardo, muchas gracias, Ricardo. Muy clara y concreta la información. Hay una primera pregunta, y es que ¿nos podrías, por favor, repetir el valor de esa vacuna por empleado? 253,000, ya le digo que lo tengo por acá, 236,896. 236,896. Cuando hablas de los familiares y de la posibilidad de que se puedan vacunar los familiares, ¿hay algún límite en la edad a partir de la cual se pueden vacunar los familiares? No, hacia abajo pues no están niños digamos ni menores de edad. Ok, a partir de 18 años. Exacto. Ok. Tenemos una pregunta en el chat, en el que nos mencionan que por qué en el contrato no aparece el valor de las vacunas. Es que todavía no está ¿por qué no aparece en el contrato entre quién y quién? Supongo que el contrato entre la Cámara y el empresario, supondría. No, porque el valor de las vacunas, el gobierno nacional no da el valor de la vacuna. Okay. Porque es ¿cómo es que se llama eso? Hay un acuerdo de confidencialidad con la farmacéutica. Ok, perfecto. Y había otra inquietud de Edna Rosso que dice: buenos días, en el live realizado hace 8 días se indicaba el diligenciamiento de unos documentos que iban a subir a la página, pero estos no están, así como el modelo de Excel para subir el nombre de las personas a vacunar. Por favor, no, ya. Vale, entonces cuando uno mira la página, en la página está, digamos, la información. En este momento dice, ingrese aquí para manifestar su intención, y si uno va bajando, entonces dice la fase de alistamiento, y ahí en la fase de alistamiento dice preparar la información para los trabajadores. Ahí hay un formato en Excel. Lo que hay que hacer es armar esa base de datos y tener la lista para que a partir de las 2 de la tarde ese banner que dice ingresa aquí tu intención va a cambiar, y ese banner va a llamarse inicia aquí tu obtención de vacunas, y ya en ese momento inicia el proceso. Hay muchas preguntas, la gente que decían o que se han referido a que hicieron su manifestación de intención pero que no les llegó un mensaje, etcétera. Hicieron la manifestación de interés, la gente, digamos, recibimos esa manifestación de interés, y en los mensajes que se están enviando se le está informando a la gente que a las 2 de la tarde inicia el proceso.
Y ahí cuando inicia el proceso todo va a ser de manera digital. Entonces ahí están los documentos se pueden consultar, la firma va a ser de aceptación, etcétera. Digamos, ahí está la información. Se ha hecho un gran esfuerzo por estructurar, digamos, un proceso que es difícil. Y es difícil, ¿por qué? Porque pues estamos en el tema de hacerlo rápido, porque si nos ponemos en todo el tema de hacer la planificación más exhaustiva para hacer las cosas, pues cuando nos demos cuenta ya cada vez van a poder ingresar o llamarán personas al plan de vacunación, entonces pues hay que hacerlo rápido. Y este proceso que estamos haciendo pues implica pues hacer ajustes, hacer digamos esfuerzo, que fue la misma experiencia que se tuvo con la ANDI. Con la ANDI también se tuvo ese proceso de ajustar, en algún momento tocó parar el proceso hasta que se expidió el marco legal, en fin, eso es digamos como natural, pero créanme que estamos haciendo el mejor esfuerzo para que facilitarle a los empresarios que puedan participar en este proceso de vacunación. Muchas gracias, Ricardo. Ese valor que tú nos mencionas de la vacuna ya tiene impuestos, ese es el valor final a pagar. Es un valor integral, total. Ok, ok. Invito al auditorio por si tienen alguna otra pregunta, si acá hay otra. Dice, para el diligenciamiento de la información, ¿se incluye a las familias de los trabajadores de una vez o eso puede hacerse posteriormente? No, de una vez. De una vez, entonces, ahí en el diligenciamiento de la información hay que tener la lista. Acuérdense que hay una cosa, o todos nos debemos acordar de un tema que es importante. Hay un Plan Nacional de Vacunación. Ese Plan Nacional de Vacunación tiene unas normas claras. Cuando una persona se va a vacunar, tiene que registrar, poner el número de la cédula, tiene que llenar una información, etcétera. Y de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, las personas que van a ese Plan Nacional de Vacunación se vacunan solo los que estén autorizados de estar en ese Plan Nacional de Vacunación. En el caso del sector privado, la empresa puede agendar a todos sus trabajadores, a los que va a vacunar, puede agendar a sus trabajadores y puede agendar a los familiares de los trabajadores. Eso significa pues que tiene que tener el nombre, el número de la cédula, el nombre de la persona, etcétera. Con este volumen de personas, pues es muy difícil que uno se ponga a hacer la verificación que esos son los trabajadores de la empresa, que esos son las personas que tiene la empresa. Por eso, entre los documentos, uno de los temas importantes es que se firma una declaración en donde el empresario certifica que las personas que va a vacunar tienen esa contratación laboral o que son familiares de las personas. Un tema muy importante que es necesario señalar es que las vacunas no se pueden comercializar, las vacunas no se venden, no se le puede cobrar a los trabajadores. Entonces, esas son las normas en las cuales están en el marco de la resolución 840 y entonces sí es muy útil que en el momento en el cual se hace ya, digamos, el aporte por las vacunas, pues incluye uno los trabajadores directos, los trabajadores indirectos y las personas de las familias para los que quieran vacunar personas de las familias. En algunos otros casos, por ejemplo, sirve también porque, por ejemplo, una empresa compra hace un aporte por 20 vacunas. Y ese aporte por 20 vacunas son 20 trabajadores que tenía previstos para vacunar. Supongamos que 5 trabajadores de esa empresa les dio COVID, por decir algo. Significa que no los va a poder vacunar. Pero ese hecho de tener, digamos, familiares le puede permitir a la empresa poder hacer alguna estrategia con ese propósito. La idea es que no se pueden perder las vacunas. O sea, la idea es que tenemos que utilizar las vacunas. Entonces, pues yo creo que hacia adelante ya, digamos, con el encargo fiduciario se tendrá que mirar si surge un nivel de vacunas, un porcentaje de vacunas que no se estén, digamos, con algunas que no se utilicen, etcétera, pues que se puedan reasignar entre empresas, en fin, pero la idea es eso, la idea es que son muchísimas las empresas las que están interesadas en hacer este ejercicio, porque pues saben que fundamentalmente pues de eso depende la sostenibilidad de muchas actividades productivas, que es clave hacerlas.
Ricardo, muchas gracias. ¿Hay alguna, Sí. alguna indicador de consanguinidad? Es decir, yo puedo incluir en la lista a No. la tía del hijo de no sé quién, o son las líneas hasta qué grado de consanguinidad. No sé si hay No, alguna... hay una cosa que es importante, en el cual dice, una vez se encuentren vacunadas las personas que tienen un vínculo laboral o contractual vigente, podrán vacunar a las familiares de estas, siempre que habiten en el territorio nacional, ¿sí? En ningún caso podrán vacunar poblaciones distintas a las contempladas en este acto administrativo. Pero también tiene algo como de lógica lo siguiente, a ver si lo podemos compartir. Pedro trabaja en una empresa y Pedro vive con su mamá, su papá y su hermana. Eso sería como el círculo familiar más cercano de Pedro, si uno quisiera, digamos, colocarlo de esa manera. Y tiene una tía que vive en otra ciudad, en otro lugar. Pues yo creo que como esta es una inversión que hace la empresa, el objetivo que está haciendo la empresa es cómo asegura que, en el caso que lo considere así, que también que algunos de los familiares de esos trabajadores pues estén protegidos, pues buscará que sean ese tipo, digamos, como de familiares. No existe en la resolución nada que diga que tiene nivel de consanguinidad ni nada de ese tipo de cosas. Pero hago la referencia esa porque algunas personas, algunos empresarios lo han manifestado, listo, a mí me interesaría es a las personas que están más cercanas a los trabajadores de la empresa. Perfecto. Y hay una última pregunta en donde dice que hay que tener en cuenta que lo que le pasa al empleado con la vacuna, si uno como empleador se la hizo poner, es solidariamente responsable. ¿Eso sigue operando así? Y que era lo que le generaba muchas dudas a algunos empresarios, el tema de la corresponsabilidad. Ese es uno de los cambios importantes que hay acá, porque cuando en la resolución 507 el sector privado era el que importaba las vacunas, en la resolución se establecía que esa indemnidad estaba en cabeza del sector privado. En este caso, las vacunas las trae el gobierno. Las vacunas son del gobierno. Lo que hacemos desde el sector privado es un aporte por las vacunas. Por eso no he hablado de pagar, no he hablado de comprar, no he utilizado esos términos, he utilizado el término de hacemos un aporte al gobierno por las vacunas, ¿sí? Entonces eso significa que la indemnidad está en cabeza del gobierno. No obstante, en la iniciativa se contempla un aseguramiento. ¿Y un aseguramiento por qué? Porque pues puede suceder en Colombia, y me imagino que así será en otros lugares del mundo, pues que hay muchas cosas que son demandables. Entonces, pero de todas maneras hay que tener ese aseguramiento. Perfecto. Bueno, yo creo que ha sido muy clara la información, Ricardo, muy atento por habernos dedicado este espacio de tiempo y bueno, esperamos que... ¿Le puedo quitar un segundo? Claro que Sí, sí, claro, con Juan, mucho claro gusto. que sí. Era para decirle a Ricardo muchas gracias por la explicación y no sé si cuando yo entré ya había explicado, escúcheme Ricardo si no lo escuché, para las empresas digamos pequeñas, que hay un límite o pequeñas y medianas hay un límite de compra de vacunas o el número no interesa, No, porque señor. ahí tenemos empresas pequeñas que quieran comprar como que pocas unidades. Bienvenidos, bienvenidos. Ese fue el objetivo de la iniciativa. O sea, lo que hizo la Cámara de Comercio fue identificar que si una farmacéutica dice, hábleme de 1 millón de dosis para arriba, pues nadie puede, pues muy pocos son los que pueden comprar 1 millón de dosis para arriba. Entonces lo que hizo la Cámara de Comercio fue convertirse en un canal para aglutinar esa demanda y tener esa demanda y convertirse como en el canal de poder hacer el aporte y montar toda la infraestructura para poder ingresar. Entonces, como usted bien lo señala, bienvenido el que tenga 5 personas para vacunar, 10, 15. Si es una empresa grande, también bienvenida a esa empresa. Si es una persona
jurídica, y si es una persona natural que tiene de naturaleza jurídica la empresa registrada con Cámara de Comercio, también puede participar. Ricardo, ¿tendremos alguna pieza o algo para no romper el esquema que ustedes tienen? Una pieza sencilla que podamos enviarle a las empresas para poderle decir, mire, esto es lo que tiene la Cámara, inscríbanse acá, rapidito, tenemos alguna pieza Sí. que nos la envíen a través Si usted mira también, sí, voy a mirar, pero también si mira en la página vacunacionporlareactivación.co, en vacunacionporlareactivación.co, ahí está toda la explicación. En qué consiste la iniciativa, una explicación de la iniciativa y de las partes del proceso. Perdón, Ricardo, en el enlace que nos compartió ayer Adriana Plata de Asobares también está el link y ahí se descarga fácilmente toda la información. María Patricia está levantando la mano de Cotelco. Pati. Sí, Angelita, pero básicamente ya quedó resuelta con la indicación de Ricardo de entrar a vacunacionporlareactivación.com. No, pues muchas gracias nuevamente por este esfuerzo. Yo sí creo que en la medida en que estemos más colombianos vacunados va a ser mejor y más ágil la reactivación de nuestro sector especialmente. Mil gracias, Patricia. Y además porque si uno se pone a mirar, pues estamos hablando de 50 millones de personas, el 70% tendría que estar vacunado con 2 dosis para poder decir que tiene inmunidad de rebaño, ¿cierto? Eso significa más o menos más de 70 millones de dosis de vacunas aplicadas. Entonces eso da la dimensión del desafío que hay y todo el esfuerzo que haga el sector privado, pues bienvenido. Oscar. De acuerdo. Gracias, Angelita. Ricardo, una excelente explicación del proceso de reactivación que, como lo decía Patti, pues eso nos va a ayudar y sobre todo a nuestro sector a lograr esa tan anhelada inmunidad de rebaño para poder tener una reactivación completa para nuestros sectores. Mi pregunta va encaminada si el precio de las vacunas que nos dices que por cada una son 236.896 pesos, ¿estas se les va a cobrar algún tipo de impuesto adicional o ya todo está contemplado dentro de ese valor? Todo está contemplado dentro del valor. Está contemplado el biológico, la logística, la aplicación, la plataforma, la fiducia, el aseguramiento, la auditoría, es decir, todo. Es un precio integral. Ok, listo, perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Me quedé con mucho esa gusto. duda nomás para precisamente lo que decía el doctor Lupani, informarles lo más preciso a los empresarios, con eso tengan una información concreta y no que al momento de postularse nos digan que, por un ejemplo, la vacunación masiva. Entonces ahí sí, ya los empresarios como que lo empiezan a pensar un poquito más. No. Ricardo, si tú me autorizas, yo estoy grabando esta reunión, la podría compartir para que sea más fácil quienes no pudieron estar, se ilustren un poco con la información que nos acaban de dar, compartirla con mis colegas de los gremios para que también la puedan circular con sus afiliados. Sí, señora, con mucho gusto. Perfecto. No, pues muchísimas gracias. Yo creo que aquí estamos representados muchos de la fuerza laboral joven que va a tardar todavía un poco en vacunarse y que sería una gran oportunidad de poderlo empezar a hacer además porque son primera línea de atención con clientes en sectores tan importantes como los parques de diversiones, la hotelería, las agencias, etcétera. Así que pues es una gran oportunidad esta y esperemos que muchos de nuestros colaboradores empiecen a estar vacunados con esta gran oportunidad. De nuevo, muchas gracias y bueno, esperamos que siga funcionando esto y que yo pensaría que tendría que venir otra fase, ¿no? Otra nueva compra, abrir la posibilidad de tener otra nueva compra de vacunas por privados porque sabemos, por lo que nos estás mostrando, que este proceso va a agotar muy rápido ese nuevo millón de vacunas. Sí, digamos también, pues somos pioneros. Yo me imagino que el esfuerzo no ha sido así, el esfuerzo que ha hecho la ANDI ha sido un esfuerzo que nos permitió, digamos,
aprender, el esfuerzo que estamos haciendo también permite aprender, y digamos, y en un contexto de incertidumbre y en un contexto en el cual pues no es tan viable hacer proyectos como los que se hacen tradicionalmente, que se planean un montón de tiempo para hacerles un montón de tiempo. Este ha sido un proceso en el cual es sobre la marcha que se va gestionando, se va construyendo y se va implementando. Entonces, porque así lo amerita la situación, el cómo le podemos llegar a los, cómo podemos facilitarle a todo ese mundo de pequeños, de micros, de medianos, incluso grandes empresarios, pues que puedan ayudar a inmunizar a sus trabajadores. Entonces ese es, digamos, el objetivo. A ustedes muchísimas, muchísimas gracias. Y entonces, y a la asociación y a ti, muchísimas gracias. Y entonces quedamos pues, pues pendientes. Espero que esta información sea útil y como les digo, a las 2 de la tarde ya se inicia el proceso de, el proceso que lo hemos llamado de obtención de vacunas. El que no se haya registrado para hacer intención, no hay problema, puede ingresar de una a hacer la obtención de vacunas. La diferencia era que hubo unas personas que se registraron y eso fue lo que nos permitió pues consolidar una demanda, y esa consolidación de la demanda pues nos da las dimensiones de cuántas empresas están interesadas. Y como sucede en todos los procesos, hay personas que ajustan, etcétera, porque cuando ya incluye, digamos, el dato, pues ese ya es el dato definitivo. Entonces, muchísimas gracias. ¿No? Y con la asociación, cualquier otra inquietud, intentaremos hacer el mejor esfuerzo pues para facilitarle la información y darle respuesta. Que tengan un buen día. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Feliz día y un feliz día para todos ustedes que nos acompañaron. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Buen día.